Muy bien, sean cada uno de ustedes bienvenidos o bienvenidas a esta sesión. Tenemos pues un tiempo de espera para los que se iban a conectar, así que vamos a iniciar. La sesión va a quedar grabada por los participantes que no se han conectado, así que vamos a compartírselas posterior. Igual se las vamos a hacer llegar por correo electrónico y por el grupo de WhatsApp que tenemos creado. Muy bien, vamos a ser diligentes con el tiempo. La sesión de hoy, pues creo que es introductoria. Se ha planificado para dar cobertura en consultas y dudas del módulo 1 y 2 del curso de Python Essential. Realmente esta sesión es bastante corta, ya que el primer capítulo, principalmente módulo 1, es de teoría. Es un capítulo que nos lleva pues a profundizar sobre Python, qué es, un poco sobre el origen, la creación de Python y otros aspectos que seguramente ustedes han abordado durante la semana. En caso contrario, pues está interesante que lo podamos discutir en esta sesión. Vamos a tratar de abordar un pequeño espacio para ver los elementos esenciales del módulo 1, ¿de acuerdo? Y luego nos trasladaremos al módulo 2. El módulo 2 sí tiene ya una estructura práctica, nos lleva a entender y a utilizar por primera vez, para los que no lo han hecho, el IDE de Python, específicamente el que vamos a instalar desde el sitio oficial, pero también vamos a estar desarrollando, creo que es oportuno que desarrollemos algunos laboratorios, no todos seguramente, desde la plataforma de Skill for All, que es la que ustedes están pues desarrollando, están utilizando para desarrollar el curso. Entonces, en función de eso, seguramente va a ser bastante interesante. Igual se recomienda que cada uno vaya a su ritmo. Este es un curso autodirigido y autodidacta. Entonces, cada uno va a su tiempo. Sin embargo, hacemos énfasis en que esta es una maratón de 4 semanas. Ya estamos en la primera semana de maratón y esperaríamos que ustedes aprovechen el tiempo día a día y que pues la sesión sea más un reforzamiento. Estoy compartiendo en pantalla la presentación del módulo 1, una presentación del Instituto de Python y del OpenNG. Entonces, en este caso, pues nos vamos a abordar al respecto con la presentación. Sin embargo, también quiero aprovechar este momento para, permítanme, voy a liberar un poco por acá, para hacer una consulta, una estadística rápida, podremos decir, en función de la plataforma, si han tenido alguna incidencia en Skill for All o todo marcha bien. Recién el lunes que comenzó la maratón, Cisco lanzó la última actualización de Skill for All y pues creo que tenemos una versión un poco más amigable definitivamente en cuanto al curso. De hecho, yo aquí ya estoy dentro del curso, me imagino que ustedes están bajo el mismo esquema, Marathon Python Essential 1. Dentro de las actualizaciones que se hicieron para los que habían tenido experiencia previa en cursos de Skill for All, creo yo que fue algo bastante interesante que nos agregaron pues buscadores de contenidos en el curso, así como también una opción para traducción. Es importante mencionar que Skill for All también tiene una aplicación que puede ejecutarse a través de Chrome, sea para equipo desktop y también para móvil. Si ustedes han estado ingresando desde el móvil, pues creo que también pudieron probar un poco de Skill for All en móvil. En ese sentido, pues solamente para hacerles énfasis, una vez que ustedes seleccionan su curso, ¿verdad? Pues van a poder ingresar al menú. Otra de las innovaciones que se le aplicó este lunes a Skill for All, pues fue esa navegación y ese uso interno que ustedes van a poder desplegar en su navegador completo, o sea, un despliegue interno, lo cual nos permite pues leer y estudiar el contenido de mejor manera, algo pues bastante genial. En ese caso, pues creo que lo podemos aprovechar al máximo, ¿de acuerdo? A medida que ustedes van avanzando en el curso, pues siempre vemos el progress bar de la plataforma de Cisco
Y específicamente se ha mejorado mucho en esto, ya que tenemos pues una secuencia que nos va mostrando cómo vamos avanzando en el curso. Entonces se va a ir marcando por cheque o por un progreso por ahí, qué es lo que estamos viendo. Eso nos va a dar a nosotros la facilidad, o ustedes la facilidad de comprender el porcentaje de cumplimiento que llevan en el curso. Claro que tenemos que llegar al 100% de lectura, pero en el examen final, pues al 70%, ¿verdad? Algo que discutimos la semana anterior. Bien, me voy a trasladar pues aquí a los fundamentos para pues que vayamos avanzando en esto. Sin embargo, por ahí, si en el chat pueden escribir si han tenido alguna situación anormal o si todo marcha bien, pues sería muy amable de su parte. Bien, definitivamente que la plataforma, entre lo amigable y lo fácil del contenido, seguramente les va a atraer. Vamos a avanzar en la presentación del módulo 1, recordándoles que tenemos 4 módulos de la maratón. En teoría, desarrollamos un módulo por semana. Sin embargo, se les recomienda que para la semana final ustedes realmente dejen un espacio de reforzamiento y el examen de evaluación, que es el que pues, nos interesa para que ustedes completen un 70%. En función de eso, el primer módulo nos va dando un recorrido acerca de Python y cómo pues es que nos enrolamos en esto, ¿verdad? Y uno de los aspectos importantes y que de hecho se resalta es que se pueda concluir al final de todo con el PSP, ¿verdad? Ese es creo uno de los objetivos claves de la maratón. Además de que aprueben el curso de formación en el cual están inscritos, pues que lleguemos al PSP, ¿no? Que es la certificación introductoria para programación en Python. Posteriormente a eso existen otros procesos, lo discutimos en la sesión anterior. Sin embargo, esperamos que Python Essential 1 pues dé claridad para que ustedes puedan llegar al PSP. Cuando terminen el curso en la plataforma y lo aprueben con el 70%, recibirán un voucher de descuento, de hecho, para que puedan pues llevar la certificación a una realidad. En cuanto al contenido que tenemos en ambos módulos, esperaríamos que durante este fin de semana ustedes puedan dedicar un espacio de su tiempo, igual parte de la siguiente, al módulo 1 y 2, para concluirlo, por si acaso no lo han hecho, pues recordándoles que el contenido es bastante corto. Creo que es un contenido muy corto para introducirnos bastante bien a estos dos temas. El primero que vamos a ver, de hecho, en la presentación, pues es una introducción a la programación de computadoras utilizando Python. Muchas veces nos hemos preguntado, pues, por qué mencionamos y por qué estamos insistiendo tanto en Python como lenguaje de programación. De hecho, el curso hace bastante énfasis en la plataforma, en la facilidad de Python, en la utilidad que tiene Python, en los campos de estudio, campos de implementación de Python. Y es que entender entonces de dónde viene la génesis de Python nos va a dar a nosotros más claridad, porque nos lleva pues a saber que estamos en el camino correcto, ¿verdad? El módulo 2 ya lleva pues primero un recorrido acerca de cómo podemos crear nuestros primeros programas simples, escribir y ejecutar programas simples en Python. Aquí sí, ya vamos a utilizar el intérprete de Python, que ahí es donde me voy a enfocar en unos momentos, por si tuvieron alguna consulta, alguna duda ahí. Y sí, cómo ya ir creando nuestros propios programas, inicialmente con literales de cadena y luego utilizando variables, que es donde se enfoca el módulo 2. Algo que no es complejo, es bastante sencillo de que lo veamos. El módulo 3 y 4 lo vamos a dejar para después. Tenemos otras sesiones los próximos viernes, así que igual si están interesados en despejar alguna consulta o duda, pues con mucho gusto son recibidos y bienvenidos en esta sesión. Aquí tenemos algún índice de contenido. Ya vamos a llegar a este elemento, así que voy a tratar de avanzar definitivamente en el resumen que tenemos en la presentación. Bien, lo que está en la parte de contenidos, pues lo resumimos así. Tal y como ustedes lo han leído, lo están leyendo en el curso, pues primero necesitamos comprender que Python viene a aportar, es un lenguaje de programación que viene a aportar solución a esto, a la programación por computadoras. ¿Qué es programar? Bueno,
es dar instrucciones a una computadora. Un programa hace que una computadora sea usable, como bien lo dice el curso. Si en un programa una computadora, incluso la más poderosa, entonces no es más que un objeto, es una máquina tangible que no va a realizar absolutamente nada. Sin embargo, a través de la programación hacemos que una lista de instrucciones se ejecute y que cobre sentido, ¿verdad? Que resolvamos problemas. Igual, en este caso, el contenido literal está en el curso. Aquí, el lenguaje es la palabra clave. Eso es lo que necesitamos nosotros entender previo a introducirnos a los lenguajes de programación como tal. ¿Y por qué vamos a segmentar esta parte? Porque el lenguaje, como bien lo dice el término, es la propiedad que nosotros tenemos para poder comunicarnos. Entonces decimos que la palabra clave aquí es el lenguaje. Imagina que quieres saber la velocidad media que has alcanzado durante un viaje largo. Conoces la distancia, conoces el tiempo, necesitas la velocidad. Naturalmente la computadora podrá ejecutar esto, pero la computadora no es consciente de cosas como la distancia, velocidad o tiempo. Por lo tanto, es necesario instruirla. ¿Cuáles son? Y escuchen esos términos claves. Instruir. Aquí venimos a nuevamente interpretar la palabra lenguaje, ¿verdad? Que es comunicarnos. Como seres humanos, cuando necesitamos comunicarnos con alguien, hablar con alguien, pues dominamos el mismo lenguaje. Ese lenguaje nos permite entenderlo. De por sí la computadora como tal, bien lo dice la introducción, no es consciente de esos términos, de distancia, velocidad o tiempo, pero dominando el lenguaje que sí puede entender, podemos asignar una lista de instrucciones. ¿Para qué? Para que la computadora acepte un número como si fuera la distancia, acepte otro número representando el tiempo y así también que pueda realizar procesos como las divisiones y mostrar el resultado. Este proceso se hace bastante sencillo cuando dominamos el lenguaje que la computadora podría interpretar o compilar para realizar esa serie de instrucciones. Más adelante en el capítulo, pues vamos a ir agregando nuevos conceptos como las LI o las IL, que son lista de instrucciones del lenguaje de programación. Existen muchos, cada pues, lenguaje tiene su lista de instrucciones. En comparación con los lenguajes naturales y de programación, pues un lenguaje natural también tiene una lista de instrucciones. Comúnmente los lenguajes naturales somos los que hablamos nosotros los humanos. Y los lenguajes de programación, que si bien es cierto, son desarrollados por humanos, permiten pues generar ese vínculo con el ordenador. En el módulo hemos encontrado también 4 términos claves que dan mayor claridad y peso pues al término principal. El alfabeto, el léxico, la sintaxis y la semántica. Todo esto que aporta hacia la lista de instrucciones. Lo vamos a tratar de comparar tal y si fuera un lenguaje de humanos, un lenguaje natural. Un alfabeto es el conjunto de símbolos utilizados para formar palabras de un determinado lenguaje. En este caso nosotros tenemos un alfabeto definido y es el que utilizamos cuando, por ejemplo, escribimos o cuando estamos leyendo porque ya sabemos lo que significa. En el caso de los lenguajes de computadoras, lenguajes de programación también tienen un conjunto de alfabeto. Ese alfabeto son todos los símbolos que podemos utilizar, algunos con un propósito específico, otros reservados por el lenguaje de programación, entre otros, y que van a permitir entonces escribir bajo ese determinado lenguaje. Tal es el caso de Python, haciendo énfasis en que tenemos muchos más. El léxico, perdón, es un conjunto de palabras que el lenguaje ofrece a sus usuarios. Aquí, por ejemplo, si quisiéramos dominar pues, las palabras, por ejemplo, que tenemos reservadas en español como lenguaje, pues tendríamos que buscar un diccionario, ¿no? Que es aquel que compone pues, definitivamente el léxico, ¿verdad? La sintaxis es un conjunto de reglas. La sintaxis sería la manera en la que vamos a utilizar este léxico para generar instrucciones que podamos entender, que podamos interpretar. Nosotros mismos, como personas, como humanos, pues tenemos sintaxis que seguimos en nuestro lenguaje, ¿de acuerdo? Y eso, pues, lo venimos practicando y aprendiendo, pues, desde que iniciamos en el aprendizaje del lenguaje y ahora que lo aplicamos, pues bastaría solo con recordar ciertas reglas y pues que nuestra comunicación tenga efecto, sea efectiva,
sea correcta. Muchas veces cuando se omiten sintaxis, tendemos a no entender, por ejemplo, lo que se está exponiendo, tendemos a cometer errores, ¿de acuerdo? Cuando nos comunicamos. En la computadora sucede lo mismo, solo que cuando hay errores de sintaxis, pues comúnmente los lenguajes de programación no terminan de ejecutarse, nos entregan un cierto grado de mensaje, de error, un error controlado que nos dice pues qué es lo que está fallando, o error que impide definitivamente que la lista de instrucciones finalice. Y la semántica es un conjunto de reglas que determina si una frase tiene sentido. Pues aquí ya decimos que la semántica es el sentido de la instrucción. Todo esto tiene que estar presente para que el lenguaje, en el caso de Python, pues pueda tener sentido, pueda ser funcional. Algo bastante importante, dejarlo desde ya muy claro. Un programa escrito en un lenguaje de programación de alto nivel se llama código fuente. Del mismo modo, el archivo que contiene el código fuente se llama archivo fuente. Esto nos va a servir mucho para que cuando vayamos a escribir esos primeros programas, entendamos que podemos generar código fuente por separado. O sea, vamos a crear archivos de Python por separado, uno por cada programa. Además que es importante que dominemos estos términos para la evaluación pues del curso. Y ya que estoy aquí, pues aprovecho esto, ¿no? Es necesario, yo los motivos de acuerdo a las recomendaciones que incluso pues dan los expertos del curso, tratemos siempre de tener a mano un cuaderno de notas, un libro que nos permita pues ir tomando ese resumen de términos claves, palabras claves para poder comprender lo que en el curso se está exponiendo. Así que pues ojo con esas palabras claves por ahí. Bien, vamos a tratar de avanzar un poco más. Siempre en el módulo 1, en la lectura que ustedes hicieron, seguro que ha quedado muy claro, pero es importante reforzar algo que en los lenguajes de programación tiene mucho sentido que aprendamos a diferenciar. Los lenguajes de programación podemos decir que se clasifican de dos formas. Aquellos lenguajes de compilación que utilizan una compilación y aquellos lenguajes que utilizan interpretación para poder ejecutarse. En el curso se define lo siguiente. El programa fuente se traduce, cuando hablamos de compilación, una vez dice obteniendo un archivo que contiene el código de la máquina. Ahora puede distribuir el archivo en todo el mundo. El programa que realiza esta instrucción se llama compilador o traductor. ¿Qué significa esto? Cuando vayamos a crear un programa de computadora, definitivamente necesitamos escribir en el archivo fuente. Si ese programa está escrito en un lenguaje que es de compilación, primero necesita traducirse a ese código de máquina para que pueda ser ejecutable. Esto tiene gran ventaja que el mismo curso más adelante expone. Sin embargo, esa ventaja la que permite dos aspectos importantes que quiero resumir. El primero es que se puede difundir por todo el mundo, evidentemente por todos los sistemas que son compatibles, sin ningún problema. Y el segundo es que protege internamente el código fuente del programa original. Muchas veces cuando se crea un programa, pues se espera en algún punto pues proteger, ¿de acuerdo? La idea, la estructura interna que tiene el código. Hay otro tipo de programas que son abiertos. Eso pues ya es una propiedad misma del tipo de software. Sin embargo, la compilación tiene ese sentido. Adicional a eso, el curso explica también que un lenguaje de programación por compilación es cuando se ejecuta un programa, pues es mucho más rápido. Esto definitivamente porque la computadora lo puede ejecutar, lo puede entender sin ningún problema. No pasa por un proceso de traducción cada vez que se necesite ejecutar. Ahora, hablemos de lo que sí nos corresponde, de Python. Python, como tal, tiene que entrar dentro de una de las dos categorías. Y evidentemente, como lo hemos leído en el curso, pues Python no es un lenguaje de programación para compilación. Es un lenguaje de interpretación. ¿Qué significa esto? Que el programa, pues cada vez que se ejecute, requiere traducirse. Y lo siguiente, pues que tenemos en el curso.
¿Cuáles son las ventajas con esto? Que podemos modificar el programa y lo podemos ejecutar. Podemos modificarlo nuevamente y lo volvemos a ejecutar. O sea, tenemos la facilidad de hacer cambios. En un programa compilado no es así. También tiene desventajas, definitivamente. Notarán en el curso que se mencionan ciertas desventajas en función de los lenguajes compilados. Son un poco más lentos al momento de ejecutarse. Sin embargo, esto en un programa muy grande, un programa pequeño, pues no tendríamos ese inconveniente. Y otras ventajas y desventajas que encontraremos en el curso. Aquí tenemos más contenido que igual vamos a ir encontrando en la aplicación de Skill for All. Quiero trasladarme a la aplicación, a Skill for All, para que lo vayamos viendo en paralelo. Esto más que todo como para confirmar evidentemente que lo tenemos disponible por ahí. Bueno, creo que sí estoy compartiendo todo. Cualquier cosa me avisan. Como estamos en una sesión más que todo para despejar dudas y para entender el funcionamiento y motivarlos, ¿verdad? El funcionamiento de la plataforma y motivarlos a que continúen ustedes mismos, pues como pueden observar, vamos en sintonía. Estamos aquí en la sección 1 del módulo 1 y algo bastante importante que cuando ustedes vayan a leer, los motivo a que se concentren. El curso, a pesar que está diseñado para 30 horas, es un curso muy didáctico, muy dinámico que ustedes pueden explorar. Por ejemplo, vamos explorando el contenido tal y como yo lo estoy mostrando, pero si se fijan, de una manera dinámica en el curso para que ustedes pues vayan tomando nota de una forma mucho más fácil y adicional pues vayan también que el mismo curso les tome pues un avance. De hecho, ese es el propósito, ¿no? Cada vez que van leyendo, van analizando pues el contenido, el mismo curso va chequeando que ustedes ya avanzaron. Así que en ese sentido, hasta aquí es donde estamos, finalizando la sección 1. Esto más que todo para que ustedes pues vayan adaptándose. Posiblemente algunos no hayan iniciado en la plataforma, todavía no hayan iniciado en el curso, pero sí les quiero mostrar pues que lo van haciendo ustedes de una manera bastante dinámica. Lo van a ir haciendo de una manera bastante dinámica. Bien, las siguientes secciones, voy a tratar de avanzar un poco más en esto. Las siguientes secciones de Python pues nos van a dar un recorrido ahora específicamente, ya que entendimos que es un lenguaje de programación y cómo podemos ejecutar ese código fuente que se genera, pues ahora llegamos al punto de entender por qué Python. Pues resulta que Python tiene muchas genialidades aquí. Y una de las que es interesante comprender es en la sección número 2 del módulo 1, el origen del por qué Python. Resulta que muchos pensarían por el nivel y realmente la popularidad que actualmente tiene el lenguaje de programación que ha sido desarrollado pues, por organizaciones, por empresas del ámbito informático, como otros lenguajes de programación. Sin embargo, Python tiene una de las singularidades del caso y es que es muy raro, pero es atribuido a una sola persona. Claro, en su origen, ¿no? En la versión original. De hecho, perdón, Guido Van Rosen es pues, es un informático, es un tecnólogo que sigue aportando a Python como tal en pues, las organizaciones que mantienen el lenguaje y que lo siguen evolucionando. Y bueno, puntos importantes. Python es de alto nivel, es interpretado, es orientado a objeto, utiliza una semántica dinámica y es utilizado para muchos propósitos de manera general. Tal es el caso pues que vamos a encontrar en el curso 4 objetivos de base que estableció Guido Van Rosen para mantener el lenguaje. Algo bastante cómico también es preguntarnos el por qué el nombre. También, de hecho, lo motivo a que ustedes puedan seguir investigando un poco más en el curso. Sí, es cierto, se explica de dónde, pero muchas veces lo relacionamos pues a un pitón, como en español nosotros lo conocemos, un tipo de serpiente. Sin embargo, pues Python originalmente, por el mismo Guido Van Rosen, no tenía pues la idea en su cabeza originalmente de una serpiente, sino de una serie por ahí de la BBC muy antigua ya, para ser honesto, la pueden encontrar ustedes en diferentes plataformas, de hecho por si desean verlas.
Hoy en día tenemos versiones mucho más adaptadas a nuestro medio, pero sí en su momento, para la década de los 80-90, Monty Python en Flying Circus realmente fue bastante popular. Y de ahí pues el origen del porqué del nombre de Python, ¿verdad? Así que tienen por ahí mucho más que leer, creo yo, y va a ser bastante interesante. Python es fácil de aprender, de enseñar, de usar, de entender y de obtener. Bastante sencillo. Nos vamos a trasladar a continuación a esta parte. Quiero avanzar un poco aquí también para que despejemos dudas por si acaso las tenemos, ¿verdad? En el uso de Python. Una vez que pues entendemos por ahí que Python es para todos y que Python fue creado por una persona y que realmente ha evolucionado mucho, mucho, lleguemos al hoy, al presente. Actualmente Python como lenguaje de programación se encuentra en la versión 3. Evidentemente, si estamos hablando de una versión 3 de Python, pues tiene que haber previas. Es correcto. Sin embargo, pues en Python tenemos la singularidad de que la evolución que ha tenido el lenguaje no necesariamente, como en otros, es a partir de que pues, podemos ejecutarlo en versiones previas y etcétera, que pues todas son las mismas. Python es un lenguaje muy diverso. La base original de Python, del por qué ha sido desarrollado, pues la podemos encontrar pues en la familia de los Python como tal. Actualmente les decía que está Python 3, sin embargo, pues hay un Python 2, de hecho hay un Jython, hay un PyPy, también hay un MicroPython, y de hecho todos pues tienen diferencias. ¿A qué voy con esto? Pues es esa gran diversidad que tenemos. De hecho, incluso compatibilidad también es bastante compleja encontrarla por diferentes versiones. ¿Qué significa? Que un código fuente, un archivo fuente escrito en Python 2 no es compatible con la última versión de Python 3 y viceversa. Igual es el caso, por ejemplo, de Jython, que es una versión de Python específicamente para ejecutar y correr bajo una estructura de código Java, lo cual es otro lenguaje de programación muy popular, muy desarrollado y pues de alta demanda actualmente en el hoy por hoy. Nos encontramos también como en otras versiones que se utilizan más para la programación de pequeños programas ágiles, pero más al tema de microcontroladores, al tema de hardware. Tal es el caso que nos vamos a encontrar con PyPy o nos vamos a encontrar con MicroPython por ahí. Existe, de acuerdo al curso, y cito dos aspectos interesantes, desventajas o cierto terreno no abordado totalmente con Python actualmente. Uno de ellos es el uso de Python en el tema de microcontroladores y avanzado, definitivamente, pero no es un fuerte. No es un fuerte encontrarnos con Python pues, en componentes, en sensores, o para programar componentes y sensores. Definitivamente que por eso el mismísimo Instituto de Python lo define en el curso, ¿verdad? Y el segundo es en todo lo que es tecnología móvil. Aún todavía Python pues tiene un terreno muy grande por abordar, pero pues sigue siendo por ahí una de las áreas en desventajas si la queremos colocar frente a otros lenguajes. Bien, cualquier duda o consulta de los que están conectados pueden hacerlo en el chat. Posterior a eso, para los que vean la grabación, igual pueden ustedes citar, colocar algunas palabras o contenidos claves y buscarlos un poco más en Internet. Yo les motivaría, aunque la presentación también detalla de manera muy dinámica cada una de las versiones y la va explicando, pues yo los motivo a que ustedes investiguen un poco más para que entendamos el alcance y qué es lo que cada una de las versiones de Python nos ofrece. Al llegar a este punto, creo que hemos abordado de manera bastante dosificada el contenido que tenemos en el curso. Evidentemente, se les motiva que ustedes pues, puedan leer, puedan resumir, puedan escribir sus conceptos y términos claves para mayor entendimiento. En la plataforma, como tal, hay una sección que es donde nos encontramos que nos lleva a la parte práctica para que ustedes en sus computadoras lo puedan aplicar. Y es específicamente aquí donde nos encontramos. El uso, cómo podemos utilizar Python. Antes de retirarnos de esta pantalla, es importante recordar algo que previamente se mencionó hace unos minutos.
y es que Python es un lenguaje interpretado. ¿Qué significa esto? Que para que podamos escribir y ejecutar un código fuente de Python, necesitamos de un conjunto de componentes, un conjunto de aplicaciones, un software que permita entender, que permita identificar el código, identificar y entender el código de Python para que pueda ser ejecutado. Estamos hablando del intérprete de Python. Si bien es cierto, nos podemos transferir un archivo fuente de Python a través de una USB, descargarlo de internet, etc. Sin embargo, si no tenemos en nuestros computadores el intérprete de Python, pues no podríamos hacer mucho. Para dicho caso, el curso igual se recomienda que ustedes lo puedan utilizar, lo puedan aplicar. Nos da los pasos para, nos muestra los pasos para que podamos obtener el intérprete de Python. Así que me voy a trasladar por aquí a el navegador y mostrarles un poco, ¿verdad? Ya en sitio. Esto nos va a trasladar específicamente, pueden googlearlo también, nos va a trasladar a el sitio web oficial de Python. Este lo podemos encontrar como python.org. Ya que nos encontramos aquí, pues podemos indagar en cada una de las pestañas, cada uno el contenido que tiene el sitio, leer un poco acerca de la documentación oficial del intérprete, entre otras, el intérprete y el lenguaje, así como también algunos códigos de ejemplo, entre otros. Sin embargo, lo que el curso nos ofrece es cómo vamos a utilizarlo. Bueno, ya habíamos hablado que en primer momento necesitamos obtener o descargar el intérprete de Python. Así que podemos seleccionar en la parte de descargas y de hecho aquí ya nos hace énfasis a descargar el intérprete para Windows. La última versión, el curso de hecho está diseñado con la versión 3.7 en adelante, pero la última versión que tenemos disponible en la plataforma es Python 3.11. Así que si ustedes cliquean en este botón, pues automáticamente el navegador va a descargar la versión de Python 3.11. Y con esto, pues aquí solo sería seguir los pasos del proceso de instalación para que lo podamos obtener. Yo ya lo tengo instalado y en este caso, pues como ustedes pueden observar, tengo opciones de modificar, de reparar o de desinstalar. Sin embargo, pues al momento de que no tengamos disponible el intérprete, la opción ideal sería instalarlo, seguir los pasos y finalizamos. Una vez que ya tengamos Python instalado, vamos a buscar en nuestro sistema operativo la herramienta que nos va a permitir escribir código fuente o que nos va a permitir ejecutarlo. Existen muchas herramientas en Internet que son muy buenas y vamos a utilizar. El curso hace énfasis a la herramienta de base que ya nos da el intérprete. Específicamente, la última versión de 3.11 que recién instalamos nos ofrece el IDLE. En este caso es, como podemos observar, de hecho se muestra mucho en el curso, la interfase que permite que ustedes vayan a escribir una sintaxis de Python, un programa en Python. También podamos agregar un nuevo archivo, guardarlo con un nombre específico, etcétera. Sin embargo, lo vamos a dejar para después en la parte práctica. Pero bueno, esta es la primera herramienta que ofrece el curso a través de Skill for All. Ahí pues tenemos ya mucho proceso que la plataforma va a detallar mucho, paso a paso. Hay otra también que les quiero recomendar. Creo que en el curso vamos a tener, además del intérprete como tal en el sistema, vamos a obtener también una interfase en línea que nos permite acceder también al intérprete. En este caso, la versión 3.7, como les mencionaba, en la que está trabajando el Instituto de Python y el curso como tal. Pueden ustedes buscarlo en internet como el Sandbox, así como Sandbox de Edup. Esta es una herramienta que ha sido desarrollada en conjunto por diferentes organizaciones y que en los cursos bajo el OpenMG y el Instituto de Python, pues siempre vamos a tener como una segunda opción, por si ustedes quieren estar escribiendo los programas de manera independiente. Entonces, bastaría solo con escribir edu org sandbox y se van a trasladar a esta interfase. Aquí lo que tenemos son dos elementos claves. El primer elemento es
en la parte izquierda la opción, el espacio para que ustedes puedan escribir el código de Python y que lo podamos luego probar. ¿De acuerdo? Todos los ejercicios que en el curso se van ofreciendo en el módulo 2, específicamente de adelante, ustedes lo pueden probar acá. Entonces, aquí mismo pueden escribir el código. Me voy a adelantar un poco a alguno de ellos. Y en la segunda parte, en el segundo elemento que está en el lado derecho, pues es la consola. Así como se los detalla el curso, la consola pues se refiere a la salida, de acuerdo, consola, de acuerdo, terminal, donde tenemos una salida, un resultado o lo que se está mostrando en función de el programa que ustedes están ejecutando. El sandbox es bastante sencillo, solamente es escribir el código, presionar Run y en la consola aparecerá el resultado. Sea que el resultado sea, como lo están viendo en pantalla, mostrar el texto o hacer un cálculo, entre otras. Igual lo podemos personalizar y algo pues bastante genial es que aquí, como les explico, no necesitamos tener algo en nuestros computadores. Realmente es más un servicio en línea. Igual podemos compartir luego el código. Podemos descargarlo en un archivo de Python o podemos internamente también crear una cuenta en el OpenNG y luego pues por ahí compartirlo, ¿verdad? Con un vínculo. En ese sentido, pues es una herramienta bastante importante que ustedes la tengan ahí presente. Puede ser útil cuando estamos en una computadora que quizás no tenemos personalizada para nuestro caso, pero queremos probar algún ejercicio. Así que es bastante útil. También lo podemos utilizar en una tablet, lo podemos utilizar en dispositivos móviles. Recuerden, no necesitamos pues algo a lo interno de nuestro ordenador. Es un servicio pues online que tiene por ahí el OpenNG. También algo bastante interesante con esto, me voy a trasladar por acá al módulo 2 porque pues ya llegamos por aquí. Entonces tenemos en el módulo 2, como les mencionaba, un detalle de lo mismo que estamos discutiendo, ¿verdad? El módulo 1 termina mostrando la instalación y cómo vamos a utilizar Python. Y el módulo 2 ya nos lleva a escribir nuestros propios programas. Al punto que voy con esto es que hemos visto diferentes herramientas. La primera es el intérprete en nuestros computadores. La segunda es el sandbox que nos ofrece el OpenNG para que podamos escribir y ejecutar programas en línea. Y el tercero, pues internamente es la herramienta o un tipo de sandbox que nos ofrece también Cisco Skill for All. Así que bajo la misma estructura, ¿verdad? Cada vez que ustedes vayan avanzando en el curso, podrán encontrarse específicamente en la sección de pruebas con un pequeño sandbox interno. Entonces tenemos el código literal por acá, lo ejecutamos y también podemos descargarlos. Por lo general, aprovechando el punto para los que están observando el video, todos los programas que ustedes vayan descargando siempre van a tener una extensión .py. Es como una extensión de Word, es personalizada, de Excel, así también un programa de computadoras para Python. Siempre se les motiva para que todos estos programas que ustedes vayan probando, los laboratorios, por favor descárguenlos y los pueden guardar en una carpeta específica en sus computadores y luego volver a probarlos. Sería bastante interesante que tengan ustedes la biblioteca de los programas que han estado probando alrededor del curso. Y también podemos, si ustedes avanzan en el curso, llegan a una parte práctica, por lo general hay retos que el curso de Python Essential pues tiene en diferentes partes del contenido. Entonces, si ese reto lo quisiéramos trabajar ahí mismo, pues también podemos utilizar el sandbox que tiene interno Cisco Skill for All y listo, ¿verdad? Lo podemos hacer acá. Repito, hay muchas opciones que ustedes pueden utilizar en ese sentido. Y bueno, hasta ahí pues tenemos ya, creo, abordado pues el uso de las herramientas que nos van a permitir escribir el código fuente, guardar el archivo fuente y posteriormente ejecutarlos. Voy a liberar un poco la pantalla por si tienen alguna consulta y si no, pues ahí me confirman en el chat que todo marcha bien. Recuerden que es una sesión de apoyo, una sesión técnica de apoyo para mostrarles pues estas herramientas. Para los que posterior ven la grabación, el mismo caso, ¿de acuerdo? Pueden ustedes en el mismo momento escribir su programa y lo pueden ejecutar en tiempo real. Si desean, pues también lo pueden hacer después.
Perfecto. Bueno, tengo una sesión bastante callada en el silencio. Gracias, Inge, estamos por ahí, creo, también reforzando un poco esto, ¿verdad? Bueno, bien. Siempre dosificando el tiempo y quizás algunos aspectos que ustedes tengan en el curso y que generen cierta duda, pues vamos a avanzar ahora en el capítulo, en el módulo 2. Así que pues siempre dosificando, ¿verdad? El tiempo. Creo que el módulo 1 y módulo 2 son bastante sencillos, entran pues en una categoría súper básica a nivel principiante para entender cómo funciona, cómo vamos a utilizar Python, cómo funciona una sintaxis de Python. Quizás cuando lleguemos al módulo 3, ahí sí considero que va a ser bastante interesante las preguntas que tengan, pero en el módulo 1 y módulo 2 es un tema introductorio. El módulo 2 comienza pues con la primera función básica interna de Python. ¿A qué voy con esto? Voy a retroceder un poco. Nuestro primer programa, lo que vamos a hacer con el lenguaje literal es escribir programas. Y los programas, como ya los vimos anteriormente, necesita pues tener usted un léxico, necesita pues aplicar sintaxis, que son el conjunto de reglas, y necesitamos que exista semántica, que exista pues una lógica en lo que estamos escribiendo. Para poder aplicar todo eso, el curso nos ofrece el clásico programa, el primer programa básico de entendimiento del lenguaje. Python, a diferencia de otros lenguajes, es súper sencillo de utilizar. Creo que es una de las genialidades del lenguaje como tal. Y en función de eso, el primer programa contendrá pues el uso de funciones. Aclaro aquí, seguro lo vamos a leer en el curso, pero aclaro que print como tal es un término clave, ¿de acuerdo? Dentro del léxico de Python es una palabra que a su vez representa algo llamado funciones. Las funciones o el término función en el lenguaje de programación se refiere a un conjunto de instrucciones previamente escritas que ejecuta una tarea, que ejecuta un proceso, un cálculo matemático o que solo sigue un conjunto de órdenes como este que es mostrar un mensaje en pantalla. Nos vamos a encontrar con muchas funciones, así que el término función lo vamos a encontrar mucho en el curso. Y como tal, pues la primera función es print, pues que en inglés es imprimir. Así que me voy a trasladar un poco por acá. Igual el curso internamente detalla lo que es una función y nos explica de hecho que existen diferentes tipos de funciones. Aquellas que trae internamente el lenguaje como lo hace print, así que esta palabra no podemos modificarla, quitarle o ponerle o escribirle en mayúscula, etc. Literalmente la función se escribe así. Ahora bien, esto es importante entenderlo porque vamos a obtener muchas funciones más. A medida que el curso avance en el capítulo, en el módulo 3 y 4, ustedes van a encontrarse con muchísimas funciones. Existen otro tipo de funciones que se detallan más adelante también, que son aquellas que podemos agregarle como un complemento a través de librerías o de módulos adicionales al lenguaje. Así que nos podemos encontrar con algunas también que se mencionan que necesitemos agregarlas. Y en tercer momento nos vamos a encontrar en el módulo 2, 3 y 4 con funciones que también nosotros mismos podemos crear. De hecho, específicamente ya el módulo 3 y 4 lo explica. En el módulo 2 realmente solo hace uso de funciones originales del lenguaje de programación. El primer programa nos lo está mostrando por acá el curso. Print Hola Mundo. En este caso, print Hello World, como tal en la presentación. Ahora bien, hay aspectos importantes que necesitamos entender de la función. Y es que una función, ya de hecho vamos a ejecutar ese primer programa, va a tener un efecto y un resultado. Estos son elementos, de acuerdo, que vamos a tenerlos siempre presentes cuando vayamos a ejecutar una función. Eso nos va a dar
pues obviamente por entendimiento, de que siempre vamos a perseguir algo a través de una función. En este caso, el efecto, por ejemplo, que vamos a encontrarnos en una función print es mostrar un texto en pantalla. El resultado será el texto que nosotros le indiquemos, el contenido que nosotros le indiquemos. En este caso me voy a trasladar aquí a la plataforma para mostrarles como tal, ¿verdad? De hecho, creo que en otros lenguajes de programación, seguro aquí tengo personas que ya dominan lenguajes, seguramente que sí. Y algunos pues que ya han utilizado diferentes lenguajes de programación. Esto, por ejemplo, es un programa en Python. Pero si quisiéramos generar un debate y compararlo con otros lenguajes, definitivamente esto es muy simple, muy corto, muy práctico. Tendríamos que hacer mucho más en otros lenguajes. El punto aquí con esto, hablando un poco acerca del capítulo para avanzar aquí en la parte práctica, pues sí, la palabra clave, en este caso el término clave que es print, el nombre de la función. Y algo muy importante, las funciones, tal como lo explica el módulo, siempre van a contener, pues, entre paréntesis, como lo ven ahí, el espacio para que ustedes coloquen el conjunto de argumentos. Así que lo que tenemos en comilla en la función, pues como lo leímos en el curso, son argumentos. Podemos contener muchos, sí, definitivamente podemos agregarle acá otros argumentos a la función. Hay algunas funciones que tienen esta capacidad de poder escalar y aceptar muchos argumentos en una sola ejecución. Sin embargo, habrán otras funciones que nos vayamos a encontrar que específicamente nos soliciten dos, tres, un argumento que ya específicamente deba estar siempre presente. No vamos a detallar al respecto, ya que eso lo vamos a ver más adelante en otros módulos, pero sí hacerles énfasis del caso. Así que, en resumen, lo que me interesaría es que por favor prueben ustedes ejecutar la función, que hagan uso de todo lo que el curso les está mostrando y que lo practiquen. De hecho, en Skill for All nos vamos a encontrar con estos escenarios. Les mencionaba que son como retos para poder ir ejecutando pues diferentes códigos. Ya que estoy aquí, voy a aprovechar pues este escenario. Por ejemplo, en el escenario menciona que utilizando print, ¿de acuerdo? Como ya lo observamos, se utiliza entre comillas una directiva sencilla, ¿verdad? Para utilizar argumentos. Así que nos dice en el escenario, hagamos uso de print para, primero, escribir hola mundo, así como nos lo han solicitado. Aquí también, aprovechando, siempre la plataforma Skill for All va a tener una solución de muestra. Yo les recomiendo, lo voy a mostrar porque me interesa que ustedes vean todo, pero yo les recomiendo que en los escenarios y laboratorios traten en la medida de lo posible de crear los programas así como tal literal se nos está indicando. Primero, con sus propias lecturas, con sus propias prácticas, con sus propios ejercicios. Si tienen alguna situación en donde pues ustedes dicen, ya, no puedo, no entendí algo, definitivamente no sucede. De hecho, un programa de computadora no necesariamente tiene que ejecutar a la fuerza a la primera vez. Podemos nosotros tener algo que evidentemente no hayamos comprendido y ahí pues ya vamos a llegar al punto donde el curso habla de errores. De hecho, aquí nos está preguntando, es como una pregunta en función de lo que vamos practicando. El punto con esto es que no necesariamente se tienen que frustrar si ustedes están viendo la grabación y van probando el curso y se llegan a frustrar porque un programa no está funcionando a la primera, tranquilos que no pasa nada. Eso puede ser de lo más normal, ¿de acuerdo? Lo que sí se recomienda, repito, es que ustedes intenten por su cuenta, sin acceder al ejemplo, yo ya lo hice, sin acceder al ejemplo, pues ustedes intenten probar, escribir el código, recuerden, por su propia manera. Aquí, por ejemplo, la primera línea que nos está solicitando para escribir hola mundo utilizando las comillas dobles dice, pues probémoslo. Ahí como tal la solución ya nos está dando el resultado. Algo bastante importante, ya que me encuentro por acá, es que ustedes en el mismo sandbox pueden hacer varias pruebas. Si desean limpiar el resultado porque ya no deseamos, pues solamente resetean esta parte y listo.
Adicional, explicando, creo que ya lo notaron y quizás lo dominan, pues lo que tenemos en la parte superior previo con el símbolo numeral es un comentario. El comentario lo pueden utilizar, se recomienda que ustedes comenten sus instrucciones, sus programas. No tiene ningún efecto en la ejecución, así que si están acostumbrados pues a ahí mismo en su libreta detallar lo que hacen, también lo pueden hacer aquí en el código. Ustedes perfectamente pueden agregar pues nuevamente a través de otro símbolo otro comentario. Entonces, no genera problema. De hecho, se recomienda que ustedes documenten siempre los programas que vayan creando. Aunque el programa sea sumamente sencillo, es recomendable hacerlo. En el primer caso, por ejemplo, estamos utilizando la función print con su respectiva sintaxis. La sintaxis, pues, compuesta de la apertura, cierre de los paréntesis. Esto indica, evidentemente, que dentro vamos a comenzar a cargar o a escribir los argumentos. Tal y como lo establece el curso, pues se le llama argumentos a una instrucción. Puede ser un valor, por ejemplo, numérico, puede ser una cadena de texto, como lo vemos acá, que necesitamos que la función reciba y que ejecute. En este caso, la función print está diseñada para manejar cadenas, tal y como lo estamos observando, así que nos está imprimiendo este texto. Más adelante veremos otros ejemplos donde también lo utilizamos para mostrar resultados numéricos, ¿de acuerdo? Y ustedes mismos en el curso, la intención es que ustedes también lo hagan. Entonces, como pueden observar, la sintaxis está compuesta de lo que anteriormente hablamos y sus comillas. Lo que nos está pidiendo el escenario, importante que siempre lo practiquen todo, es que ustedes pues ensayen. Esto lo pueden borrar, lo pueden volver a escribir, lo pueden manipular. En este caso, con las comillas dobles, si ustedes observan internamente, tiene con símbolos también de admiración, hola Python. Y es lo que nos está entregando en el resultado, en la consola. Entonces, lo probamos. Está fantástico, está bien. Luego nos está solicitando que hagamos otro cambio. Por ejemplo, que quitemos hola Python y que escribamos pues nuestro nombre, por ejemplo. También ustedes lo pueden probar, pueden eliminar pues internamente como estaba la cadena de contenido, la cadena de texto y escribir su nombre y un espacio, etcétera. Todas las pruebas que ustedes desean hacer para ir comprendiendo mejor, háganlas. Es recomendable. Posteriormente a esto, dice, elimine las comillas dobles y ejecuta el código para ver qué error muestra. Algo que también el curso va a explicar mucho es el manejo o interpretar pues el manejo de los errores. Un error en programación se puede dar de diferentes maneras. En este caso, la mayoría que nos vamos a encontrar más en este módulo son errores de sintaxis. El mismo módulo, el mismo curso nos lleva a probar pues el código y siempre nos hace esa pregunta, ¿no? ¿Qué error genera? ¿Qué tipo de error está mostrando? Porque errores, voy a limpiar pantalla como estos, ¿de acuerdo? Impiden que el código se ejecute completamente y por acá siempre vamos a tener esta salida. Esta es una salida de error. Hoy, como tal, los intérpretes pues han evolucionado mucho y tenemos una salida personalizada, una salida que nos genera incluso una ayuda, como lo ven en pantalla, indicándonos incluso, primero, el nombre del archivo fuente, en este caso, este es el nombre del archivo fuente que genera el sandbox, la línea en donde se está generando un problema, un error, como lo pueden observar, la línea 2. Esto también nos ayuda a entender que aquí hay un error, pero en el mismo módulo se explica que podemos nosotros tener pues una estructura mucho mayor y no necesariamente la línea que nos está indicando es la que pueda contener el error. Muchas veces una línea previa nos puede generar un error, pero nos afecta a la siguiente, algo que van a encontrar seguro en el curso. Y acá, por ejemplo, también, además de mostrarnos la línea, incluso nos crea un puntero donde nos indica el error que nos está generando, también nos ayuda a entender de mejor forma este manejo de los programas en Python. Por ejemplo, el print, ya conocemos que su sintaxis es acompañada del comando, abrimos, cerramos paréntesis y las comillas. Sin embargo, el mismo ejercicio nos pidió que probásemos sin las comillas, pero nos genera este error. Aquí lo que vamos a obtener, por ejemplo, son diferentes tipos de error.
Por ejemplo, un name error, que más que todo es cuando tenemos un comando mal escrito, o incluso una variable que no exista, o incluso una sintaxis completa que genera un error. En este caso es un syntax error. Así que entra en el tercer ejemplo que les mencioné, un error de sintaxis. Está bien escrito el comando. De hecho, lo que tengo internamente como Wilson Villanueva no es como tal, ¿de acuerdo? Es un texto que yo quise que imprimiera. Pero el error de sintaxis es porque al momento de que se interpreta lo que estamos escribiendo, lo que hace evidentemente el intérprete es encontrar el sentido de esto. Entonces, si encuentra la invocación de una función que no está completa porque espera que tenga los paréntesis, porque espera que tenga las comillas, entonces ya el mismo intérprete nos dice hay un error de sintaxis. Esto es muy útil, ayuda mucho cuando en programación necesitamos ir identificando qué está pasando. Muchas veces nos equivocamos, escribimos algo de manera errónea, muchas veces obviamos algo de la sintaxis, así que nos estará mostrando ese tipo de error, o muchas veces utilizamos funciones, variables que no existen, y también nos va a invocar o nos va a decir que hay un error. Entonces, aquí acabo de corregir esto y seguramente pues ya no tendría yo el syntax error. Y así sucesivamente también el mismo curso nos va pues pidiendo que eliminemos, por ejemplo, los paréntesis y que probemos a ver qué es lo que pasa, por ejemplo, o incluso, bueno, vamos a probarlo así, que utilicemos comillas simples para saber qué pasa. En este caso, el mismo, ¿verdad? Eliminé parte esencial de toda la función, de la sintaxis de la función y pues no es posible. Esto generará un syntax error. También nos está solicitando pues reemplazar las comillas dobles por las comillas simples. Actualizamos esto, lo volvemos a ejecutar si hay una salida. Algo que necesitamos entender es que entre las comillas dobles simples, específicamente en la función print, no hay un efecto. Ahora, cuando ya las combinamos, eso sí nos genera un efecto, ¿de acuerdo? Y de hecho es lo interesante porque el mismo curso nos va a ir mostrando este tipo de resultados, efectos y resultados que nos provoca la invocación de las funciones. Entonces, si ustedes se fijan aquí, el efecto que produce combinar la comilla doble con la simple es que la comilla doble es tomada como parte de la sintaxis, pero la comilla simple seguida de la doble, pues es parte de la cadena o el resultado que se estará mostrando. Así que el efecto que vamos a tener es este y el resultado completo será las comillas simples y el nombre. Esto pues está claro que es parte esencial de este tipo de función. Algo bastante importante es que el curso va explicando muy a detalle las posibilidades por cada uno de los ejercicios de la función. Así que yo los invito, los motivo a cada uno a que pues experimente, practiquen, no solamente lean el contenido y se salten las prácticas. Por ejemplo, aquí tenemos otra donde nos está pues llevando pues a un ejercicio ya con doble print. Está bien, solo lo ejecutamos y nos saltamos. No es conveniente que lo hagamos de esa manera. La intención es que ustedes lean el contenido, pero lo analicen, de qué se trata, que ustedes puedan practicar, puedan reemplazar. Por ejemplo, aquí utilizamos acentos, perfecto, no me está generando ningún problema. Puede ser que ustedes digan, bueno, ¿qué pasa si ponemos en la misma línea, en la línea de código 1, dos print? ¿Qué es lo que está pasando? Esto nos va a generar un error. El mismo curso nos va a ir indicando en cada parte de las secciones de contenido, nos va a ir indicando la posibilidad. Pero si ustedes perfectamente pueden ir experimentando con los laboratorios, enhorabuena por cada uno de ustedes, lo pueden hacer. Más adelante nos sigue dando ejemplos utilizando 3 print, uno en cada línea, algunos pues con contenido y otros no. Por ejemplo, este que no le agregan ningún par de comillas dobles ni contenido al interno. La mayoría pues se preguntará, ahí hay un error. No necesariamente. Python, a diferencia de otros lenguajes, utiliza reglas internas que permiten pues ejecutar, como lo ven esto, una función
sin ningún valor interno. Eso lo que hará es reemplazar algo que conocemos como una nueva línea. Entonces, reemplaza el posible texto de acuerdo y al interno, al no tener ningún argumento, pues mostrará una nueva línea. ¿De acuerdo? No genera error, solo muestra una nueva línea. Pero bueno, esto porque lo estamos explicando, pero ustedes mismos lo van a ir leyendo en el curso. Bueno, de hecho, lo que acabo de mencionar aquí lo indica, ¿de acuerdo? Si todo va bien, debería haber esto. En efecto, fue lo que vimos en la salida. Como puede ver, la invocación vacía no está tan vacía como podrías haber esperado. Genera una línea vacía o en el intérprete, esto pues es correcto como una nueva línea. Y así sucesivamente. Vamos a ir probando más aspectos a medida que el curso avance. Bien, aquí tenemos otras, la función. Y aquí, siempre igual, cualquier consulta o algún aporte que alguien desea hacer para los que van a ver la grabación, los que luego la van a citar, pues lo pueden hacer. Lo pueden escribir ustedes en el chat, pueden levantar su mano también por si desean hacer un aporte. Creo que entre pues, más dinámico se haga este proceso, pues va a ser más interesante. Para los que están igual, repito nuevamente, viendo la grabación, pues traten de rebobinar el video si tienen alguna duda o de practicar. Practicar definitivamente en el Campus en la plataforma. Siempre dosificando el tiempo y las prácticas. Hay en secciones posteriores a las que acabamos de ver, secciones que explican algo muy útil, definitivamente muy útil en la invocación de la función print y que nos va a ayudar a entender el uso de funciones en la escritura de código fuente de Python. Es, por ejemplo, el uso de caracteres de escape. Los caracteres de escapes o secuencias de escapes conocidos en otros son el uso que vamos nosotros internamente en la sintaxis de un print, por ejemplo, a dar para personalizar la cadena, el resultado de cadena que queremos esperar. Esto nos va a ayudar mucho a entender también un término conocido como argumentos múltiples. ¿A qué me refiero? Una función de Python, por lo general, a menos que sea ya parametrizada y que nos indique cuántos argumentos puede tener, una función puede ser muy dinámica y tener argumentos múltiples. Por ejemplo, print. Print es una función dinámica que tiene argumentos múltiples. En otras palabras, como lo ven en el ejemplo en pantalla, dice la witsi araña, coma, y con otro argumento, no es el mismo, es otro argumento separado por coma, está generando una sola cadena. Creo que ya entendimos el texto de que está internamente escrito. Sin embargo, aquí son 3 argumentos en el ejemplo que se está mostrando. Entonces dice, la witsi araña subió a su telaraña. Son 3 argumentos. Entonces, esto es muy importante. Y las secuencias de escape nos van a ayudar pues a dosificar mejor esto y a utilizarlo. Por ejemplo, aquí. Aquí tenemos un poco de todo. De hecho, qué interesante. Por ejemplo, aquí tenemos argumentos de palabra clave, otro tipo. Por ejemplo, los argumentos de palabra clave se usan en Python, en este tipo de función, por ejemplo, para mejorar y fortalecer la impresión de resultados que queremos con diferentes o múltiples argumentos. Por ejemplo, aquí tenemos siempre el comando print y la sintaxis completa que está compuesta por mi nombre es un argumento, coma, entre comillas dobles, Python es otro argumento, coma, end. Este es un argumento, pero de palabra clave. Existen muchos argumentos de palabras claves que van a encontrar en el módulo, en el curso. En es un argumento que nos indica el valor final que va a tener este resultado del prim. ¿Qué significa? Que cuando llegue a Python, punto, si notamos hay un punto por ahí, voy a tratar de ampliar esto, nos va a generar al final, después del punto, dice un espacio. Entonces dice mi nombre es Python punto y al final generamos un espacio. Ojo que en ese espacio puede haber una palabra,
Puede haber punto, 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 por ejemplo, como puntos suspensivos, o puede haber un símbolo de admiración cerrado, de interrogación, entre otros. Esa es la cadena, de acuerdo, que se va a mostrar al final. Los dos más comunes de los argumentos de palabra clave que nos podemos encontrar, por ejemplo, es AND y SET. El SET es como el argumento de separación, que también se va a mencionar en el curso. Aquí ahora me voy a trasladar al Skill for All para que ustedes vayan viendo en proceso lo que estoy mencionando. Por ejemplo, argumentos múltiples, lo ejecutamos y el resultado, pues, para nosotros será una sola cadena. Pero internamente esto se provoca a través de 3 argumentos. Vamos a ver. Aquí tenemos múltiples y palabras claves. Aquí estamos en el argumento de palabras claves. Aquí se utiliza en como tal para la parte final, pero como les menciono, eso puede ser pues algo más personalizado por si ustedes lo desean. Entonces pues lo pueden personalizar. Por ejemplo, el resultado es mi nombre es Python, punto, punto, punto. Al final, evidentemente, aparecen 4 porque se anexó, se concatenó con la última parte de la cadena y posteriormente Monty Python. Algo bastante curioso van a encontrar y por eso se les recomienda que practiquen, que ustedes puedan ejercitar, pues modificar los ejercicios. Por ejemplo, esto, además, el argumento de palabra clave end, además de agregar y concatenar pues a lo que ustedes deseen al final de la cadena, también permite eliminar el nueva línea, por ejemplo, que es internamente uno de los efectos que produce la invocación de la función print. Pero al utilizar el argumento de palabra clave lo elimina. Por eso si ustedes se fijan aparecen en una misma línea de texto. El punto, miren qué interesante, que con todo esto que estamos mostrando, a medida que ustedes van probando, van pues ejercitando un poco la ejecución, se dan cuenta de esos detalles. Algo que no se lograría quizás, pues llegando a esta parte del curso, lo ejecutan, luego siguen, luego lo ejecutan. No, ¿verdad? Es probarlo, es modificar el curso, es alterar un poco el código, ver qué está generando. Por ejemplo, le retiré el argumento de palabra clave y luego lo volví a ejecutar sin el argumento de palabra clave, solo teniendo claridad que aquí hay un argumento por comilla doble, hay otro argumento comilla doble y aquí tenemos otra función print, son dos. Pero si se fijan, evidentemente aquí sí hay un salto de línea, una nueva línea, y me agrega pues la siguiente salida en otra línea como tal de contenido, ¿verdad? Entonces, esas modificaciones es importante que ustedes las hagan. Y ustedes vayan probando, vayan indagando un poco en el curso. A medida que vamos avanzando, pues en el curso nos vamos a encontrar con otros argumentos. Por ejemplo, aquí tenemos el set, que es el separador, esa es la abreviatura como tal, y este se utiliza mucho para que cuando tengamos diferentes argumentos, por ejemplo aquí diferentes cadenas o son palabras, pues podamos evitar que esa cadena completa pues se genere toda junta, pegada a las palabras, sino que exista una separación. A diferencia del end, que este lo que hace es anexar al final, el end anexa al final algo, ¿de acuerdo? Y elimina una nueva línea. Este pues lo hace argumento por argumento, por ejemplo. Y esto el mismo curso, repito, lo va exponiendo, ¿no? Entonces, palabra y su respectiva separación. Así sucesivamente podemos combinarlos. Aquí, por ejemplo, se han combinado. Mi nombre es, hay una separación guión bajo y al final dice agréguele un asterisco y el otro print, como se elimina el salto de línea o la nueva línea, pues agrega Monty Python, ¿de acuerdo? Pero cambia porque la separación de este ahora es un símbolo, un asterisco y el salto, evidentemente el end, ahora sí me está generando una carácter de escape, ¿de acuerdo? Entonces, que es el pleca n, como una nueva línea. Entonces, en función de esto, se modifica. Bueno, y de hecho, lo que se modifica ayuda a entenderlo. Si tuviesen los mismos caracteres, seguro hubiese sido más difícil de entender. Pero como lo tenemos por separado y muy personalizado, es sencillo de ver. Existen laboratorios que nos vamos a encontrar. La intención, pues, del día de hoy es despejar dudas generales.
Así que motivo, porque entonces les voy a quitar un poco la emoción, ¿verdad? De las prácticas, las motivo a que lo vayan probando. De acuerdo, los mismos laboratorios con los que estuvimos discutiendo aquí están. Entonces lo pueden ejecutar en el sandbox. Este, por ejemplo, es este recién. Mi nombre es Monty Python. Y así sucesivamente. Aquí están los laboratorios, los escenarios posibles y, perdón, ya cada escenario nos va a mostrar pues un código de ejemplo base, algo básico. Y la intención es que nosotros lo podamos modificar. Por ejemplo, aquí el escenario nos dice que ya nos está dando este código de base y que la salida pues que se espera es esta. Claro que si ustedes ejecutan este código fuente que vemos ahí, pues sabemos que no va a tener esta salida. Tenemos que personalizarla. Aquí necesitamos evidentemente agregar pues argumentos end, por ejemplo, el set también para que esto al final se modifique, cambie y quede así. Importante va a ser sus prácticas, sus prácticas. De hecho, este es muy bonito, ya es de hecho casi la parte final de esta sección como tal. Entonces nos lleva a escenarios, por ejemplo, donde tenemos a partir de la función print, crear, como lo dicen ahí, pues estas figuras. Al inicio nos da una figura previa, ¿no? Si la creamos o la ejecutamos, perdón, el código fuente nos genera pues esa flecha, ¿de acuerdo? A través de los asteriscos. Sin embargo, hay más posibilidades. Entonces aquí lo que nos está diciendo es cambie, duplique, por ejemplo, la flecha, que no sea una, que sean dos, y incluso que utilicemos, aquí lo vemos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas. Entonces nos está indicando que, por ejemplo, utilicemos caracteres de escape para que lo vayamos probando, etcétera. Entonces, no lo voy a mostrar. Tengo pues muchas ganas de mostrarles la solución, pero no. Lo motivo a que ustedes pues traten de completarlo, realicen los ejercicios, pruébenlo, etcétera. Y bueno, este es el resumen. Aquí se acerca ya el cuestionario de la sección. Algo pues que creo que ahora que comenzó la maratón y que ustedes ya están en el curso, seguro lo van a probar. Es siempre por cada sección pues van a encontrar esos escenarios, van a encontrar cuestionarios. Por ejemplo, en este caso pues nos hace preguntas. Puede ser que en los cuestionarios se nos hagan preguntas con la respuesta y que nosotros la analicemos y la discutamos o que la ejecutemos. Por eso también podemos copiar, por ejemplo, este código y llevarlos al sandbox. Entonces, de tal manera que ustedes pueden limpiar esto y pegan pues esa línea. Entonces, sin ejecutarlo, pues lo que nos está pidiendo Skill for All en el curso es analizarlo. ¿Qué es lo que mostraría? Ahí está, este sería el resultado. Entonces, la intención es que ustedes hagan un autoanálisis. Recuerde que es un curso de autodirigido, ¿de acuerdo? Y que ustedes hagan esos autoanálisis, que ustedes digan, perfecto, ya sé definitivamente que vamos a tener varios saltos de línea. Entonces, teniendo claridad de su análisis, revisen y se aparece pues la salida esperada o la salida que va a generar. Yo les motivo a antes que revisen cada respuesta, así que no solo le den clic, que ustedes pues lo ejecuten, lo prueben con el sandbox. Esto es un cuestionario de sección. Entonces, a medida que vayan avanzando, vamos a tener diferentes cuestionarios, otro tipo de ejercicios. Puede ser que tengamos en un cuestionario, por ejemplo, preguntas de selección, o incluso puede ser que tengamos en un cuestionario tipo laboratorios, como esto, que son tipos laboratorios, ¿no? Nos está pidiendo qué hacer y tenemos que completarlo. Una de las conclusiones considero que podemos tener al final de, este, de esta primera sesión técnica es la facilidad y lo dinámico que es la plataforma. Seguramente les va a llamar la atención, seguramente lo van a utilizar, seguramente va a ser algo muy, muy fácil para ustedes. Así que, pues ahí queda el reto para que ustedes sigan utilizando la plataforma. Si alguien desea aportar algo, lo puede hacer en el chat. Igual para los que ven la grabación,
tómense un tiempo, relájense, descansen un poco y luego pues retomen en ese sentido con la grabación o pues con las prácticas del curso. El módulo 1 y módulo 2 son los dos introductorios, lo pueden ustedes completar, siempre les motivo a que practiquen, hagan el cuestionario hasta que estén seguros, hasta que practiquen y que el tema dicen ustedes, ya lo dominé, estoy preparado. Y ahora sí, entonces ustedes pues hacen los cuestionarios de cada uno de los cada una de las secciones y también un pequeño examen porque sí hay 4 pruebas por cada módulo. Cada módulo tiene una prueba, ¿de acuerdo? Que es como una preparación para el examen final. Entonces creo yo que va a ser algo pues bastante bueno, bastante interesante. Bien, esperando cumplir con el tiempo por la planificación que teníamos, vamos a avanzar. Igual en la grabación, repito, podemos pausar el video, descansar un poco y volver a repasar algo si no lo comprendimos. Posiblemente tengamos personas con experiencia en programación, algunos que es su primer lenguaje, pues está bien, no pasa nada. La intención aquí es que ustedes vayan a su ritmo, pero que vayan probando poco a poco, que no se desanimen, que no se frustren cuando algo no lo comprendan, sino que vuelvan a leer. Así que bajo esa premisa, pues si gustan, pues comenzamos. Así que en este punto pueden retomar ahora sí, con ganas, la otra parte del video. En el módulo 2 nos vamos a encontrar, aquí hay bastantes prácticas, sin embargo voy a explicar generalidades, porque la intención es que ustedes hagan las prácticas. Aquí sí nos vamos a encontrar con diferentes elementos, ¿de acuerdo? Que nos vamos a encontrar siempre en un programa básico de Python. Por lo general, en cualquier programa que nosotros vayamos a hacer estos elementos que explica el módulo 2, como los operadores, por ejemplo, básicos, aritméticos, para realizar procedimientos o procesos, sí o sí nos vamos a encontrar. Así que son como temas pétreos que tenemos en los lenguajes de programación, en todos. En este caso nos encontramos con operadores básicos. Aquí en los operadores básicos, pues creo que más es un repaso de lo que dominamos. ¿Por qué? Bueno, porque desde clases de matemáticas seguro ya pues el tema se nos hace bastante común. Y es, en resumen, vea, le explico, Python pues utiliza los operadores básicos que estamos acostumbrados y algunos pues los cambia un poco, ya les voy a mostrar cuál, para realizar operaciones matemáticas. De hecho, la génesis de la computación como tal es eso, resolver problemas matemáticos para pues, las tareas cotidianas nuestras como humanos. Las primeras computadoras no tenían interfase, no tenían esa complejidad de las aplicaciones que hoy en día podemos encontrarnos. Eran enormes computadoras y su proceso o su fin o su propósito era realizar operaciones matemáticas básicas, de hecho, operaciones aritméticas súper básicas. En este caso, Python utiliza los operadores que, repito, conocemos para las operaciones matemáticas. Por ejemplo, dice operadores aritméticos. ¿Cuáles son aquellos en Python? El símbolo más, definitivamente, que siempre predomina en las sumas, así como en todos los lenguajes de programación. Eso no cambia nada y no voy a explicar al detalle porque ya posiblemente lo dominamos bien. La resta, el símbolo asterisco, que es la multiplicación cuando queremos multiplicar dos valores, a lo que en Python lo vamos a encontrar mucho como literales. Python habla mucho de los literales y luego pues nos explica cómo utilizar los literales a partir pues de sus tipos de datos, valores, ¿de acuerdo? Un valor entero, valor decimal, porque recuerde que aquí entramos a operaciones aritméticas, entonces sí, podemos en una operación realizar pues suma, resta, multiplicación de números. Números, claro está. También tenemos la división tal cual nosotros la conocemos, como tal, el símbolo, ¿verdad? Como una pleca. Tenemos el módulo, que es el símbolo de porcentaje que encontramos en las computadoras.
El módulo, de acuerdo, que en otros lenguajes lo vamos a encontrar como el mod, este nos permite pues obtener el valor, de acuerdo, de resultado de una operación, de una división. Vamos a dividir el operador entre el operador derecho y regresa al residuo. Ahí está, se me había escapado la palabra. Entonces, en función de eso es lo que encontramos de una operación, de acuerdo, como división específicamente. También tenemos los exponenciales. Aquí no utilizamos el clásico símbolo de otros en las calculadoras, sino el doble símbolo de el asterisco, entre otros. La doble barra es para hacer una división entera. A diferencia de la anterior, aquí en Python, pues hay una, vamos a decirlo, una presentación de resultados separada. Si ustedes quieren en una división, está claro que muchas veces, aunque dividamos dos números enteros, podemos tener un resultado decimal. El resultado decimal es aquel que sí tiene una fracción. Entonces, en ese sentido, cuando utilizamos el símbolo de división normal, pues sí, seguro nos va a entregar un valor decimal. ¿De acuerdo? Pero si lo que queremos es, incluso aunque el resultado sea decimal, por ejemplo, decimal sería dividir 3 entre 2. Por ejemplo, 3 entre 2 tendría que darnos un valor 1.5, que es un valor decimal. Sin embargo, en Python se utiliza la doble barra para retornar un valor entero. Entonces hay un redondeo que se aplica. Ese redondeo pues es hacia el número entero inferior más cercano, como ustedes lo pueden ver. Ojo con eso, el número entero siempre nos va a entregar un número entero, pero inferior más cercano, ¿de acuerdo? Hacia abajo. Por ejemplo, 3 entre 2 sabemos que es 1.5, pero como lo que tiene que entregarnos es un valor entero, entonces el resultado será 1. El punto 5 no lo mostrará. Sin embargo, usted y yo sabemos que evidentemente sí hubo, pero esta operación entrega ese resultado. También se habla mucho en esta parte del módulo de los operadores unarios, de acuerdo que vayamos a encontrar de los operadores binarios. Esto lo vamos a ver mucho cuando utilicemos en el módulo 3 los operadores de decisión, entre otros. Y así sucesivamente. En el módulo esto se explica bastante bien, ¿de acuerdo? En el módulo 2, aquí lo podemos observar, los literales, ¿de acuerdo? Bueno, los tipos de datos que les mencionaba, enteros, decimales, flotantes, ¿de acuerdo? Cadenas, booleanos, entre otras. No quiero detallar mucho, ¿de acuerdo? Cada uno de los elementos porque necesitamos, es importante, necesito que prueben cada uno de los escenarios y laboratorios. Tienen que hacer sus prácticas, tienen que evidentemente trabajar al respecto. Y bueno, así sucesivamente. Bien, aquí estamos ya casi llegando al final. Lo que sí vamos a tener más son los laboratorios de práctica. Así que voy a dejar un espacio por si tienen alguna pregunta. Y si no, pues sería más en esta sesión técnica motivarlos a que ustedes puedan practicar, que es algo muy importante. De hecho, el módulo 2 sí tiene un quiz, como tal es un quiz ya de varias preguntas. Bueno, de hecho las voy a pasar un poquito rápidas. Miren, son 20 preguntas. Bueno, de hecho es como el quiz cortito. Los otros tienen alrededor de 30 a 35 preguntas. Pero era lo que les decía. Tenemos preguntas que nos dan pues opciones para selección. Algunas tienen ustedes selección múltiple, por ejemplo. Por poco y me animo y les digo cuál es esto, pero no. Ahí ustedes que lo practiquen seguramente lo van a entender. No se trata tampoco de que ustedes se estresen por completarlo todo en el menor tiempo. Este tipo de quiz no tiene tiempo. Lo pueden hacer con calma. La intención es que ustedes, pues por ejemplo en estas prácticas, analicen el código, traten de resolver esa operación y de seleccionarlo. En el examen final sí quiero mencionarles que hay tiempo. Hay tiempo, igual en el PCP también hay tiempo, ¿de acuerdo? Usted tiene alrededor de 35 preguntas para resolver en 40, 50 minutos según la última versión. Entonces, sí,
es como una preparación, ¿de acuerdo? Bueno, en función de eso hay mucho que ustedes tienen que practicar. La intención es darles a conocer las herramientas, los recursos que tienen disponibles. Si se sienten cómodos en el sandbox para probar los ejercicios, háganlos. Si no, pues utilicen en este caso la herramienta por separado, el navegador en línea. Y para los que ya tienen experiencia, seguramente utilizarán herramientas como Visual Studio Code, entre otras. Pero bueno, hay más que ver. Seguro que sí. Sin embargo, creo que el próximo viernes podemos tener unos minutos para pues despejar algo, ¿verdad? Yo creo que en este punto algunos todavía están entrándole al capítulo 2, finalizando el capítulo 1. Bueno, así que espero que vayan a aprovechar. El tiempo está llegando a su fin. Me gustaría dejar unos minutitos por ahí por si hay alguna consulta o un aporte. En el caso de que no haya nada, pues solo sería motivarlos, ¿verdad? Para que ustedes puedan entrarle con ganas a esto. Ok, perfecto. Creo que todo está bastante claro, ¿verdad? Es la confirmación que tengo. Así que eso es buenísimo. Solo mencionarles, el próximo viernes vamos a tener otra sesión. De hecho, para el próximo viernes repito, sí, lo voy a dejar ya pactado. Vamos a tener un espacio para ver otra segunda función, es la input, contrario al print, que es mostrar resultado. Este es para capturar o obtener datos, o sea, un proceso más interactivo con el usuario, solicitarle a él información, datos para procesar. Sin embargo, lo vamos a cubrir el próximo viernes. Creo que ya con otros laboratorios, otras prácticas lo podemos ver. Igual es una función. Ustedes lo van a leer, traten de aprovechar estos días, léanlo, igual tiene argumentos, hay que ver cuáles son los argumentos que tiene, cómo podemos capturar esos datos. También el módulo va a hablar un poco acerca de la conversión de datos, o sea, el casting. Esto se refiere a poder utilizar otras funciones. Miren que el módulo termina con más funciones. La mayor parte es función print, pero aquí, por ejemplo, también se hará uso de la función int, que es una función de conversión de datos, la función float, que está vinculada a los tipos de datos también para convertir a decimales o a valores, en este caso flotantes. También tenemos la concatenación, igual es un proceso bastante dinámico que se va a hacer en los ejercicios. Aquí ya combinando input y combinando print. El punto es que, bueno, esta es la última parte, de hecho. Ya con eso, pues, lo vamos a dejar para los otros laboratorios, pero traten ustedes de practicar. Traten de practicar, yo creo que esa es la intención, que ustedes pues realicen los ejercicios de manera dinámica, los modifiquen y siempre crean una carpetita en su computador y guarde todo. Muy bien. Con esto pues creo que hemos llegado al final de esta sesión, una primera sesión introductoria para dar a conocer pues los tópicos principales del curso y un poco de la plataforma y las herramientas que pueden utilizar. Recuerden que estamos en contacto, tenemos diferentes canales de comunicación, así que cualquier duda o consulta, con gusto, aunque el curso de por sí es bastante práctico y dinámico. Si no tenemos más comentarios al respecto, yo creo que podemos finalizar entonces la sesión de esta jornada, agradeciendo el tiempo de los que están presentes y de los que van a ver la grabación.